Te tengo buenas noticias. A ver. No sabes la cantidad de publicidad estatal que nos va a llegar a un montón, mayo. ¿no? No, un montón. Si es que realmente hacemos el esfuerzo, nos pueden homologar con el BCR, con el nivel de... Porque va a ser tal la cantidad de publicidad. Entonces, esa es la buena noticia. Excelente. La mala es que vas a tener que ser mucho más incisiva, más... O sea, porque como el tiempo de entrevista se va... Claro, porque va a haber mucha más publicidad. Entonces, ¿has escuchado cuando leen en la radio la letra pequeña de los medicamentos o de los préstamos? Entonces vas a tener que hablar así rápidamente. Porque hay que reírse. Hay que reírse. Hay que reírse porque ¿qué hacemos? Esta noche le damos la bienvenida a la ministra de Salud, Silvia Pezá, con quien vamos a hablar, por supuesto, de muchos temas. Pero hay que reírse, ministra, de un tema que en realidad no es nada gracioso, que es esta ley que se ha aprobado, la llamada Ley Mulder, que en realidad se habla mucho de, en fin, para usar los términos del presidente del Congreso, de los medios mermeleros, ¿no? Pero cuando uno se acerca al problema va mucho más allá. Y su sector representa, en realidad, el por qué la publicidad estatal es una necesidad. ¿Cómo ven ustedes la aprobación de esta ley? Bueno, ya se ha presentado esta iniciativa de parte del Ejecutivo al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Pero va a tomar su tiempo. Mientras tanto, estamos todos regidos bajo esta ley. Buenas noches, Perla y Enrique. Buenas noches a todos. Bueno, efectivamente nosotros como gobierno hemos presentado ya al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional esta ley. Sin embargo, seguimos trabajando, tenemos un montón de actividades, tenemos un montón de anuncios que hacer a la población y por lo tanto tenemos ya contratos además con algunos canales y con algunos medios de comunicación y que tienen que correr, así que eso no lo vamos, no lo vamos a cancelar, pero lo que sí estamos haciendo es ver diferentes iniciativas adicionales porque tenemos que ponernos en todos los escenarios. Por supuesto, son 11 millones de soles aproximadamente los que contrató el Ministerio de Salud del año pasado. Vamos a ver unos segundos de una de las campañas para que el televidente se dé cuenta que no estamos pues hablando en vano. A ver, vamos a chequear una de las campañas del Ministerio de Salud. La influenza es una enfermedad muy contagiosa que afecta a las vías respiratorias. La mejor forma de prevenirla es vacunándote contra la influenza. La vacuna crea defensas que te protegen de la influenza y se aplica gratuitamente en todos los establecimientos de salud. Vacúnate contra la influenza. Perú sin influenza. Gobierno del Perú. El Perú primero. Ese es uno de los spots, ¿no es cierto? ¿Qué propaganda puede tener, ¿no? una campaña como esta? Una que es campaña básicamente informativa, ¿no es cierto? Decirle a la gente el riesgo que corre si es que no se vacuna contra la influenza. Claro, todas las campañas del Ministerio de Salud se basan efectivamente en educar a la población y darles la información necesaria para que acudan al establecimiento de salud o para que sepan los signos de alarma o incluso para saber medidas preventivas como qué cocinar cuando tienes, o sea, para alimentación más saludable para tus niños, o sea, que son campañas netamente informativas. Acá no hay ningún otro fin que la información a la población y que es fundamental para prevenir enfermedades. Nosotros estamos hablando de prevención, pero también recuerden que hemos tenido otras campañas en temas muy difíciles, como era la campaña contra el mosquito de la Aedes el año pasado, contra el mosquito del dengue, las campañas para mantener las viviendas sin agua alrededor. Estamos hablando de las campañas contra la rabia, campañas contra vacunación, campañas contra la influenza pero también contra otras vacunas para los niños. Cuéntenos, una cosa es por supuesto una campaña como esta, donde se ve pues en televisión, sea estatal, sea privada, pero ustedes evidentemente tienen que desplegar una serie de estrategias distintas según todas estas situaciones que usted nos está describiendo. ¿Cómo trabajan, por ejemplo, en provincias con radio, con medios locales? ¿Se adapta específicamente al medio en el que se mueve? Claro, excelente. Yo no sé si ustedes lo tienen, pero si no, nosotros con mucho gusto se los vamos a pasar. El año pasado, justamente para influenza, trabajamos con el Ministerio de Cultura, hicimos 3 campañas, porque acuérdense que era en la época de heladas y friajes, entonces justo coincide con el tiempo que debemos vacunarnos contra influenza. Hicimos campañas en Aguajún y con, o sea, caracteres de Aguajún, no solamente por radio, sino también por spots televisivos. Hicimos campañas en quechua y en aymara. Los hicimos juntamente con el Ministerio de Cultura, los adaptamos a las diferentes regiones y lugares, porque la gente tiene que entender. Ayer recibí un spot muy bonito que habían hecho de la red de Puno, una red en Puno, sí. Y ¿saben qué? Estaba en aymara y en quechua. Y era un video muy pequeñito que lo están colgando en todas las redes
para poder pasar publicidad para que los niños se vacunen contra el neumococo y contra la influenza. Eso quiere decir que sí, que trabajamos en diferentes lugares y obviamente con adaptación cultural. ¿Cuánto es el porcentaje que el Ministerio destina para el tema de inversión en publicidad? En realidad nosotros hemos destinado, este año tenemos 7 millones que hemos destinado hasta el momento. Que Ahora, evidentemente está dentro pues, de un margen bastante limitado. Es algo razonable y hemos reducido al mínimo para poder focalizar también las intervenciones más importantes. Pero se podría ajustar aún más ese presupuesto, porque la gente en la calle también dice, bueno, pero ese dinero que se utilice en otra cosa, ¿no? Hace falta para esto, hace falta para aquello. ¿Se podría ajustar, tener un tope un poco menor del que están manejando ahora? Siempre se puede ajustar, pero recuerden que estamos trabajando a nivel nacional y con diferentes campañas, no es una sola, sino que estamos hablando de... cada mes estamos entrando con diferentes incidencias, estamos trabajando lo de anemia, estamos trabajando lo de vacunación, estamos trabajando adulto mayor, anemia, hay una serie de actividades que estamos trabajando, prevención de embarazo adolescente, tenemos una serie de actividades que hacemos y focalizamos además las intervenciones dependiendo del área que estamos trabajando. Por ejemplo, en el norte es una intervención distinta, en el sur, en heladas y friajes. Tenemos que diversificar. Para poblaciones nativas es otra estrategia completamente distinta. Entonces siempre se puede reducir y estamos viendo en la reducción del presupuesto en estos temas, pero siempre hay también las limitantes que queremos hacer las cosas mejor. Queremos además enviarles, por ejemplo, las madres, a los padres, al cuidador de un niño, para que tenga ciertas estrategias para cuidar mejor. O sea, piensen que esto es el cuidado integral de nuestra población y no solamente es un grupo poblacional, sino es toda la población. Y efectivamente el Ejecutivo había propuesto unos topes a la hora de observar originalmente la ley, me parece que estaba entre el 5 y el 8% de cada dependencia como tope presupuestal. Actualmente es más o menos el 13%, ¿no? Yo Por ahí. creo, sí, bueno, el total han sido 383 millones, que dentro pues del macro del presupuesto yo creo que es incluso dentro de esos 383 millones está dividido en dos, entre lo que es publicidad directa y de ahí, digamos, otro tipo de servicios, ¿no? De publicidad. Entre 5 y 8%, bueno, evidentemente pues era un límite razonable y, como usted dice, esperaremos la decisión del Tribunal Constitucional, que es lo que queda, ¿no? Que es lo que queda hacer en estas circunstancias. A eso sí quería sumar un poco, porque claro, se hablan de topes, porque lo que la ley dice ahorita es prohibir, ¿no es cierto? No, es cero, inédita. cero Somos inversión en publicidad, legislativos. cero inversión en publicidad en empresas privadas, en canales privados o medios privados de comunicación, ¿no? Entonces, quizá un término medio, ¿no? Algo intermedio que nos permita continuar comunicando. Esperamos que podamos alcanzar, aunque sea ese intermedio, pero además recuerden que sí tenemos vamos a decir, una ventanita que es para emergencias y desastres. Y eso sí lo vemos positivamente, porque necesitamos informar y la gente debe estar informada justamente en emergencias y desastres. Ese también es un tema que sí quiero resaltar, lo que es fundamental para todos los ciudadanos. Ministra, el tema de los octógonos, los semáforos, finalmente, bueno, ha entrado en vigencia, ¿no? O la reglamentación ya del octógono, que era la posición que el Ministerio siempre había defendido, no solamente el Ministerio, sino, digamos, las principales organizaciones que tienen que ver con salud. Evidentemente, quien ha defendido los llamados semáforos para los alimentos procesados tiene mucho que ver con la industria. Cada uno tiene sus argumentos. Pero cuéntenos, ¿cómo va a ser de aquí en adelante el proceso de implementación de los octógonos? La ley no solamente tiene la parte de las advertencias, que es en lo que estamos hablando, este tema de los octógonos. La ley tiene otras partes que también deben implementarse. Por ejemplo, la educación en los colegios con los kioscos saludables, empezar a hacer trabajo de ejercicio físico, estimular los lugares donde va a haber ejercicio físico en los parques públicos, en lugares públicos. O sea, tenemos una serie de caminos y no solamente va a ser estos octógonos de lo cual de tanto hemos hablado. De acá a un año, las empresas tienen el tiempo suficiente para implementar y para evaluar su formulación y en base a eso colocar 4, 3, 2, 1 o ningún octógono en sus productos procesados. Y esos octógonos van alto en azúcares, grasas saturadas, que es la otra información adicional. En sal y grasas trans. ¿En qué casos no se pone ningún octógono? Cuando no hay ningún tipo de... Cuando no es alto. Tenemos los parámetros que hemos decidido aplicarlos también por fases, 2 fases. La primera fase de estos parámetros para decir si es alto o no
en los que acabamos de decir con Perla, azúcar, sal y grasas, pues estos parámetros lo vamos a aplicar en 2 fases para la industria, para que también puedan adaptar sus productos. En la primera fase estamos hablando de un porcentaje, una cantidad X, y en base a eso vamos a decir que están altos o no están altos. Si están altos, pues tienen que tener su octógono. Si no, si tienen menos de este parámetro que hemos puesto, pues no tendrán octógonos, y por lo tanto podemos acceder a un alimento con menos azúcar del que estamos diciendo que sería alto. ¿Cuánto dura cada fase? En realidad estamos recién viendo la primera. Vamos a, como les dije, el primer año van a tener tiempo de implementar y después progresivamente vamos a implementar las otras fases. Conversaba esta semana con el congresista Pedro Lechea y él afirmaba que en realidad, evidentemente el congresista Lechea pues ha estado en contra, ¿no? de los octógonos. Incluso se dice que esa ha sido una de las razones de su renuncia a la bancada de Peruanos por el Cambio. Pero él lo que señala en resumen es que la fórmula del octógono solo se ha aprobado en Chile. Y que en realidad pues no sabemos si es que va a ser superior al tema de los semáforos, que la mayoría de países que ya están implementando estas advertencias usan semáforos, e incluso dijo que la obesidad en Chile había aumentado 1% en el último periodo. Sabemos que en Chile pues es motivo de alarma y que ellos tienen unas políticas muy progresivas en realidad para reducir todo ese tema de la obesidad infantil y demás. ¿Pero qué puede responder a ese argumento? Tenemos así, acabo de estar hace 3 semanas en Ginebra en una reunión en la Organización Mundial de la Salud. Nos hemos reunido con diferentes ministros, hemos tenido una sesión muy interesante con ministros de Ecuador, de Paraguay, de Uruguay, de Chile, efectivamente, de Brasil, Canadá y nosotros como Perú. Y en realidad justamente discutimos esto de los octógonos o no, las figuras o los semáforos. Por ejemplo, para darles un ejemplo que no es lejano y que va a ser muy pronto, en Canadá ya están viendo y están evaluando para implementar octógonos, ¿de acuerdo? Y efectivamente, los mismos octógonos que nosotros estamos usando, solamente hay que gastar las letras en inglés. En Brasil ya hicieron la validación y decidieron que no les gustan los octógonos a la gente y que no entienden los hexágonos, que sería algo muy similar a los octógonos, sino que quieren los triángulos. O sea, va a haber un triángulo que va a decir alto en grasas, alto en azúcar, alto en sal. ¿Qué significa esto? Cada uno de nosotros como países hemos validado estas alternativas y nosotros como Ministerio de Salud también. No es una alternativa que le hemos sacado porque queremos una u otra. Le hemos validado con grupos focales, con gente real que ha opinado en diferentes regiones del país y nos han dicho esto preferimos con respecto al otro. También hemos hecho la validación entre octógonos, hexágonos y triángulos y también círculos. Y la gente se inclinó por los octógonos. Por ejemplo, el triángulo decían no se ve bien la parte de arriba de la letra, no es simétrica. O sea, hay una serie de acciones que sí hemos realizado, no es al azar, no es que nos hemos copiado, como han dicho de Chile, no, hemos hecho toda la validación y por eso estamos seguros de esta opción que hemos tomado. Sin embargo, también quiero que sepan que todas estas acciones se van validando con el tiempo, o sea, se van evaluando. ¿Sirven o no sirven? La gente las entiende y esto va acompañando de, obviamente, educación a la población. ¿Para qué me sirve esto y cómo lo tengo que realizar? Ahora, lo que está claro, de acuerdo a lo que nos va explicando, es que la tendencia en el mundo es que cada vez la información de los empaques sea mucho más clara, mucho más transparente, ¿no es cierto? Para que la gente pueda entender, para que todos podamos entender qué es lo que nos estamos llevando a casa. En el tema de los semáforos, ustedes se reunieron, me parece, en algún momento con los parlamentarios que habían propuesto que sea esta la forma de distinción de los porcentajes de estos productos. No se llegó, evidentemente, a ningún acuerdo. Efectivamente, nos hemos reunido, hemos conversado y cada uno tenía una posición distinta y por lo tanto nosotros, respetando lo que tenemos que hacer como Ministerio de Salud y como gobierno, hemos apoyado la publicación y la implementación de este reglamento que tenía que haber sido publicado hace muchos años atrás. Eso es lo que hemos hecho. El problema del semáforo, en resumen, ¿no? Como lo plantea Perla, es que te confunde un poco, ¿no? O sea, es decir, tú tienes una luz naranja sin alusiones políticas, ¿no? Tienes una roja, otra verde, y de repente en el conjunto la señora o quien compra dice, no, sí, no está tan mal, ¿no? O sea, no es tan claro como estas figuras geométricas de las que estamos hablando. Claro, y aparte quiero explicarles de que es complicado. La gente no lleva pues un manual al supermercado para decir, si tiene un verde, 2 rojos y 2 amarillos, funciona. Claro. No hago eso. Claro. Se ha incluso evaluado, los canadienses han evaluado el tiempo de alerta de una persona para comprar un producto y ver, o sea, la etiqueta,
es mínimo, es solamente milisegundos. Eso quiere decir que o te llama la atención o no te llama la atención. Eso quiere decir cuando empiezo, bueno, tengo un verde, 2 rojos, 2 amarillos y 2 rojos, ¿qué será? Porque obviamente estoy pensando en el semáforo, pero además quiero que sepan que esto lleva información nutricional. Y la información nutricional, que son los gramos de grasas, de azúcar, de carbohidratos, que lleva cada producto, en realidad están atrás también, porque dice cuántos gramos tiene. Si ustedes ven ahí como unos rectangulitos que dice grasas, azúcar, sal, proteínas, carbohidratos, etcétera. Entonces, todo eso en los empaques se puede ver perfectamente bien en el lado de atrás. Si queremos ponerlo, también podemos ponerlo adelante. Ecuador ha hecho un mix, hicieron una evaluación, hicieron una mixtura entre unos y otros. O sea, cada país ha ido adoptando las medidas pertinentes que creen que son las más adecuadas para su población. Entonces, de aquí a un año vamos a seguir viendo, digamos, lo que hay en cada empaque, ¿no? Y luego ya aparecerán los octógonos. Progresivamente las empresas van a ir aplicando los octógonos, pero tienen hasta un año máximo. Como máximo. Ese es el máximo para implementar los octógonos. Ahora, es verdad, ya para ir cerrando este tema, que efectivamente cada país va aplicando su política. Vuelvo a Chile, creo que están matando hasta los ositos de los cereales para niños, están desapareciendo. O sea, cuando tú vas con tu hijita, ¿no?, a comprar, la bebé va a señalar, ¿no?, porque quiere, por el oso. Incluso están arrasando, es un genocidio de mascotitas, ¿no? De dibujitos, ¿no? De dibujitos que venden. Entonces, claro, cada país, porque es un tema pues de preocupación, o sea, realmente es claro, una preocupación. No, pero no hay esa sensación, Enrique, no. Lo que sí hay es que lo que han hecho en Chile es proteger mucho más a los niños. Claro. Eso quiere decir, pero si la cajita no tiene octógonos, mira, en Chile, si no tiene octógonos, sí tiene los animalitos. ¿Okay? O sea, eso quiere decir que son saludables, entonces aparte son visualmente atractivos para nuestros niños. Pero si tiene octógonos, no puede tener los animalitos. Ustedes se van a encargar de verificar que los productos cuenten con los parámetros de saludable y no saludable, que efectivamente van a hacer la fiscalización, digamos. Por supuesto, para eso está DIGESA, que es un organismo del Viceministerio de Salud Pública, que se va a encargar de hacer esa supervisión. Y son visitas inopinadas, pueden ir en cualquier momento. Por supuesto, hay una selección de los productos y se va realizando progresivamente. Súper interesante la información que nos ha traído la ministra sobre estos dos temas. Vamos a volver con ella para hablar también pues de la lucha contra la anemia. Así es, de lo que está pasando en el sur del país con el friaje que está haciendo el ministerio. Tenemos más, volvemos, no se vayan. Estamos conversando con la ministra Silvia Pesá, la ministra de Salud, está con nosotros esta noche y vamos a abordar otro tema también importante, ministra, tiene que ver con las heladas al sur del país, ¿no? Un tema que lamentablemente se repite cada año, pero queremos conocer justamente cuáles son las acciones que se están haciendo que se están tomando desde el Ejecutivo, desde su cartera. Claro que sí, estamos trabajando conjuntamente todo el gobierno para disminuir al mínimo posible los daños de esta helada y del friaje, que este año ha sido mucho más intensa que los 2 años anteriores. Y quiero decirles que cada uno de los ministros hemos estado en las regiones declaradas en emergencia, que han sido 11, y hemos llevado y hemos también traído todas las necesidades que tenía la población y los gobiernos regionales y trabajando conjuntamente. En mi caso, por ejemplo, estuvimos en Tacna, pero los demás ministros y el mismo presidente, que ha estado el mismo en Puno antes que nosotros, llevando todas las necesidades y recibiendo además todas las necesidades que requiere la población. Y quiero decirles además, desde el sector, nosotros trabajamos en 2 actividades, las actividades que se llaman rutinarias y las actividades de emergencia. Y por las actividades rutinarias con previa anticipación y este año con mucha anterioridad, porque ha sido casi un mes antes, hemos empezado a distribuir y vacunar contra influenza y neumococo en menores de 5 años, pero la influenza es para toda la población a partir de los 6 meses de edad. Hemos llevado medicamentos para tratamiento de la neumonía. En los lugares estratégicos hemos visto el acceso de oxígeno, que es fundamental para tratar las neumonías en caso de que se dieran, pero además llevamos brigadas de atención inmediata a las diferentes regiones y se trabaja conjuntamente con las regiones para que las brigadas estén disponibles en las zonas más altas donde más sufren el frío.
¿Cuáles son digamos, la experiencia frente a años anteriores? Porque habíamos visto ya avances importantes en lo que era manejo de animales, todo el tema de cobertizos, que ya se había ido instalando como una suerte de hábito en la rutina también de los pobladores usualmente afectados por este fenómeno. ¿Eso ustedes han detectado que ha seguido o se ha perdido en algo? ¿Qué nos puede contar? No, hay 3, vamos a llamarlo, áreas fundamentales, que la gente de eso se preocupa. De la salud de ellos mismos como personas, de la salud y el bienestar de sus animalitos y de los campos. Esas son las 3 áreas. Todas las demás áreas son importantes, pero estas 3 la gente realmente lo pide, lo demanda, ¿ok? Entonces, en el término de salud ya les conté las actividades que nosotros hacemos. Hemos estado viendo en diferentes regiones arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, y les puedo decir que los cobertizos se han realizado y se han realizado a tiempo. Es más, en algunos lugares la gente demanda que se realicen más cobertizos, y eso el ministro de Agricultura ya ha tomado nota y está trabajando intensamente para que esto ocurra. Y esas casitas calientes también, ¿no? Exacto, el ministerio, así es. Además las casitas calientes. Las casitas calientes se han visto que son sumamente efectivas, y por lo tanto también ya hemos visto en Consejo de Ministros para construir intensamente todas estas casitas calientes que realmente son un lugar de confort para la gente cuando sufres realmente en esos lugares tan sobre el nivel del mar, con tanta altitud, el frío. ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas, en los próximos meses? ¿En qué momento pues, el fenómeno ya irá retrocediendo? ¿Cuál es más o menos el calendario tal como está planteado ahora? Tal como está planteado, hemos visto y nos ha dado la información Senami, también Defensa Civil, que trabaja intensamente en esto, que estas heladas y friajes se van a mantener por los próximos 45 a 60 días. Estamos hablando de los próximos 2 meses. Y por eso es que los ministros vamos a regresar a estas áreas donde hemos estado trabajando para entregar ayuda, pero para ver las otras necesidades de la población. Quiero además decirles que todos estamos comprometidos con estas acciones y estamos trabajando conjuntamente con los gobiernos regionales, porque finalmente ellos atienden el nivel de la población cuando nosotros ya salimos de esas áreas. Ahora, ¿estas casitas calientes son permanentes? Es decir, donde se construye, ya se queda para que la familia pueda vivir allí el tiempo que necesite, digamos, claro, no solamente por la temporada. No, claro que sí. Es una estructura especial por la cual en un cuarto, y solamente en un cuarto, es como que recibiera todo el calor durante el día. Y después ese calor del día se dispersa en la noche para que la casita tenga unos 10 a 15 grados más que lo que tendría normalmente si no tuviera. Es como si fuera una calefacción. Claro, es un sistema de calefacción. Es bastante. En sitios donde la temperatura desciende a menos 10, menos 12. Así es. Entonces eso te da un poco de confort. Sí. ¿Y estas casitas están diseñadas para albergar a cuántas personas? Dependiendo, van trabajando diferentes niveles de casitas en los lugares donde, porque se utiliza, no es una casita la que la construyes nueva, es una estructura que pones sobre la casita que ya tienes. Okay. Entonces, por eso es que dependiendo de cuántas personas vivan en las casitas, es cuánta gente va a poder ser albergada. Comenzó la segunda jornada nacional contra la anemia. Sí. Tenemos 43,5% de niños menores de 5 años afectados por esta condición, pues que es algo que ya no debería vivir un país como el Perú. ¿En qué consiste la jornada y hasta cuándo se va a extender? Bueno, en realidad estamos muy contentos. Yo les traigo el mensaje no solamente como sector, sino del presidente, del premier, todos como gobierno. Estamos muy involucrados y yo estoy muy contenta porque todo el país está involucrado, todo el país habla de anemia, todos estamos bajo la misma lógica de reducir la anemia en un país que no deberíamos tener niños con anemia o deberíamos tener anemia menor de 20%. Y que tenemos 43,6%. ¿En qué consiste estas jornadas? Consiste en que la última semana de cada mes estamos haciendo el despistaje de anemia, estamos dando el tratamiento o estamos dando los micronutrientes que serían el tratamiento preventivo y no el tratamiento curativo. Y en realidad estamos muy contentos porque tenemos una meta que espero que esta semana la podamos cumplir, de tamizar, o sea, de evaluar a 100.000 niños. ¿Estos niños de qué zonas o de qué lugares? Estamos trabajando en
todos los distritos de Lima, pero específicamente hoy nos hemos focalizado, todos los ministros nos hemos movilizado a 14 distritos, incluso a Lima y Callao, pero estamos trabajando en todas las regiones del país con la misma intensidad. La Libertad, en Puno, en Huánuco, en Huancayo han tenido una celebración muy grande. En prácticamente todo el país estamos trabajando contra la anemia. Hemos tenido un consejo intergubernamental en salud con todos los directores regionales de salud hace 2 semanas atrás y todos estamos comprometidos para realmente distribuir todos los insumos que se necesitan para hacer el diagnóstico, trabajar en la distribución de micronutrientes, en la distribución de gotitas, estamos trabajando en la distribución de pastillas, porque no solamente es identificar a los niños menores de 3 años para anemia, pero darles el tratamiento hasta los 5, sino además a las niñas adolescentes y a las mujeres gestantes. Cuéntenos, revisando las experiencias regionales, un poco claro, tenemos 19 regiones por encima del 40% de anemia, creo que es más o menos la cifra, pero me llamó la atención el caso de Arequipa, porque Arequipa baja en 10 puntos, de 44 a 34, me parece que era, para diciembre del 2017. Entonces yo quería saber qué hicieron bien en Arequipa, qué hizo bien, bueno, la señora Osorio o quien toque para aplicar políticas regionales que tuvieran pues resultados tan exitosos en un periodo muy acotado de tiempo. Eso quiere decir que sí se puede reducir la anemia rápidamente. Claro que sí, sí se puede. No solamente Arequipa. Yo quiero darles el ejemplo que hemos tenido hace un par de semanas atrás cuando viajamos con el presidente a Ayacucho y a un lugar en Huanta que se llama Higuaín. Y ese lugar en Huanta ha reducido de 60% la anemia a 12%. O sea que sí se puede. Y es un alcalde que está comprometido con la salud. Y es un alcalde que, por ejemplo, se encargó de garantizar el agua y saneamiento, de garantizar que los niños tengan seguimiento, además de recibir el tratamiento y además de garantizar que todas las mujeres gestantes tuvieran su tratamiento de hierro. Tan sencillo como eso. Pero quiero que sepan también que la anemia es una intervención multisectorial, o sea, no es solamente el Ministerio de Salud. Todos los ministerios estamos trabajando para esto y eso también quiero que quede claro. La anemia es un problema global, o sea, es un problema multisistémico. Si no tenemos agua limpia, porque puede, o sea, producir parasitosis y otras enfermedades diarreicas, si no tenemos además por salud vacunación, si no tenemos buen cuidado del niño, si no tenemos un ambiente saludable, todo esto influye en que la anemia pueda influir en nuestros niños. Ahora, yo madre quiero salir de la duda y saber si mi hijo o mi hija sufre de anemia, entonces me acerco a cualquier posta o cualquier hospital y entiendo que el tamizaje es gratuito, ¿no es cierto? Y creo que dura apenas 30 segundos el pinchoncito en el dedo para saber si la criatura tiene o no anemia. Claro que sí, Perla. Yo exhorto a todas las mamás, a todos los papás, a que lleven a sus niños al establecimiento de salud más cercano. No importa si tienen seguro integral de salud, si tienen de salud, no importa qué seguro tengan. El tamizaje, o sea, la identificación de si tiene por un pinchacito en el dedo, es gratuita. Y las pastillas o las gotas o los jarabes también son gratuitos, o sea, a toda la población. Solamente tienen que llegar con su DNI. Y además quiero decirles, por favor, que todos acudan al establecimiento de salud más cercano, porque todo el personal de salud está ávido de recibir a todos, porque todos estamos trabajando en la lucha contra la anemia. Ministra, yo quería preguntarle una conversación anterior que tuvimos cuando usted recién comenzaba su gestión. Hablamos de la necesidad de luchar contra la corrupción en todos los sectores. Usted me habló en ese momento de cómo se iba a organizar incluso las compras de medicamentos y los lotes, cómo se iba a trabajar ciertas innovaciones que se estaban ya comenzando a aplicar. ¿Nos puede dar anuncios concretos de cómo se está avanzando en la lucha contra la corrupción en un sector tan grande y tan importante como es el de salud? Estamos trabajando con un equipo especial, que es un equipo anticorrupción, que tenemos una unidad anticorrupción, y progresivamente hemos identificado algunos puntos que vamos a ir trabajando con la Contraloría, que es con quienes trabajamos, y progresivamente ustedes van a tener resultados de eso. En el tema de la violencia de género, ministra, se instaló ya esta comisión desde el Ejecutivo. Usted ha participado y desde su sector entiendo qué es lo que se está haciendo, por ejemplo, para el tema de salud mental o de atención psicológica para las víctimas de violencia de género. Nosotros trabajamos conjuntamente con el Ministerio de la Mujer.
Y es más, en realidad, o sea, esto sí es una comisión multisectorial porque todos trabajamos juntos y porque en realidad es un problema, así como la anemia, este es un problema de todos los sectores y no de un solo sector. Quiero decirles de que desde el Ministerio de Salud, nosotros ya en la anterioridad trabajamos con el Ministerio de la Mujer y tenemos en diferentes puntos del país centros de emergencia mujer dentro de los hospitales. Esto facilita en realidad las acciones de las mujeres porque a veces se les ve muy orientadas. No tienes que agarrar y decirle a la mujer, anda ahora al hospital, y del hospital pasa a una comisaría, de la comisaría pasa a un juzgado. O sea, es un vía crucis, no debe ser así. Dentro del hospital ya tenemos el CEM, que es el Centro de Emergencia Mujer, para que puedan atenderse inmediatamente y además ahí recibir la atención que necesitan de los diferentes sectores. Pero no solamente eso, tenemos centros de salud mental comunitaria. Estos centros de salud mental comunitario que al 2021 nos hemos proyectado tener 300 centros de salud mental comunitario en todo el país y que ahora en Lima y en el Perú ya tenemos 31, son centros que después de que ha ocurrido el episodio de violencia, pues tenemos que tratar en el estrés que se llamaría postraumático. Y ese estrés postraumático es fundamental que la mujer tenga la atención que merece en términos de salud mental. Entonces estamos trabajando con todo nuestro equipo de salud mental de estos centros de salud mental comunitario que están puestos también estratégicamente. Mañana vamos a inaugurar, por ejemplo, uno más en Manchay, y así sucesivamente estamos inaugurando, este año vamos a inaugurar 31 centros de salud mental adicionales y vamos a dar la atención que merece. Pero no solamente ese, hacemos seguimiento también junto con el Ministerio de la Mujer en la casa de las víctimas, para que se sientan acompañadas y se sientan protegidas. Cuentan con psicólogos, psiquiatras, se les da todo el tratamiento psicológico que la víctima necesita de manera gratuita, claro para sí. sus hijos también. Claro que sí, tenemos, o sea, a esto un equipo que hace lo que se llamaría actividades extramuro, que son visitas extradomiciliares. Van al domicilio, verifican que las personas se encuentren en una situación adecuada, si no las ayudan. Contamos con psicólogos, psiquiatras, médicos generales, contamos con asistentes sociales. Es todo un equipo de trabajo de no menos de 15 personas que trabaja en cada centro de salud mental comunitario. Eso en lo que tiene que ver, por supuesto, con un flagelo, ¿no?, que nos preocupa a todos ahora mismo y que nos indigna, como es el tema de la violencia contra la mujer. Si se lleva el tema de salud mental más allá, es conocido que el Perú viene pues de un déficit muy grande de atención en todo lo que es salud mental. Nos está hablando de la inauguración de estos centros. Estos van a ir más allá, por supuesto, en atención a salud mental, digamos, en distintas condiciones. En los centros de salud mental comunitario se enlazan con algo que nosotros le estamos llamando y que estamos empezando a formar, que son las redes integradas de salud. Entonces, por un lado, uno tiene el centro de salud comunitario, de salud mental, que es un centro que se da atención netamente de salud mental, pero con todos los adicionales que puede una persona necesitar, como son los servicios básicos de salud. Entonces, todos estos están integrados en un solo servicio, vamos a llamarlo así, dentro de nuestras redes. ¿Cuántos psiquiatras tenemos en el sector salud? Tenemos suficientes, ¿sí?, para suficientes, tenemos suficientes para atender dentro de nuestros establecimientos de salud. Nunca es suficiente porque sí, o sea, nunca es excesivo, y en realidad en todo el país conocemos que tenemos una brecha grande de recursos humanos, que es ahora lo que estamos tratando de acortar en diferentes puntos del país. Le preguntábamos esto porque hay regiones, no sé si es Loreto, una de ellas, donde apenas cuentan con 1 o 2 psiquiatras. Entonces, claro, para tratar enfermedades tan complejas, ¿no es cierto?, con rasgos psicopáticos o trastornos de la personalidad, o gente que está deprimida y necesita una medicación, muy complicado no tener ese tipo de especialista que pueda brindar esa atención. Claro, pero por eso estamos ahora estamos 126 puntos de salud en el país conectados por telemedicina. Y este servicio de telemedicina lo que hace son teleconsultas. Y así como nos acabamos de conectar, imagínense, con Chapis, que es en el Datem del Marañón, pues así también nos estamos conectando con diferentes puntos del país para que esta carencia de especialistas pueda ser suplida por los especialistas de diferentes áreas que hay en otras partes del país. Por ejemplo, ¿por teléfono? Es por pantalla. Donde haya internet puede haber una computadora. Y donde hay una computadora hay una conexión con nuestros centros especializados en Lima o en diferentes regiones. Entonces ahora nos estamos conectando. Perfecto. Muchas gracias, ministra Silvia Pesá, por acompañarnos. Muy importante
Sí, por supuesto. Por favor, exhorto Sí. a todos, gracias Enrique, gracias Perla, exhorto a todos los papás y las mamás para que vengan a estas jornadas de anemia para detección y prevención de la anemia para cada uno de nuestros niños, para las mujeres gestantes y también para las niñas adolescentes. Juntémonos todos, trabajemos juntos como un gran equipo para luchar contra la anemia en nuestro país. Y la vacuna de la influenza es gratuita. Por ¿cierto? supuesto, y todos tenemos que Acercarse a cualquier vacunarnos a partir de los 6 meses para la vacuna contra la influenza y en menores de 5 años contra el neumococo para prevenir las neumonías. Muchas gracias, ministra. Sí, Gracias Silvia a Pesá ustedes. esta noche con nosotros. Vamos a hacer una pausa comercial, Enrique, pero tenemos más esta noche. Viene el congresista Johnny Lescano para hablar de estos trolls que lo atacan y lo atacan. Parece que es uno de los favoritos, ¿no? Johnny Lescano. Vamos a preguntarle de ese y otros temas luego de la pausa. Vamos a ver. Volvemos.